Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez y quiero darle la bienvenida a esta edición de nuestro programa. Hoy en adelante, el escritor Roberto de la Torre Hurtado presenta su colección de cuentos El vampiro de Río Grande. Roberto de la Torre Hurtado es un escritor y profesor de literatura, nacido en Valle Hermoso, Tamaulipas, México. De la Torre Hurtado visitó Wisconsin para presentar su colección de cuentos El vampiro de Río Grande, la cual fue escrita por el autor para conservar los miedos, fantasmas y vampiros en los que creyó cuando era niño. El autor Roberto de la Torre Hurtado es un catedrático de la Universidad de Tamaulipas, México, quien fue invitado a la Universidad de Wisconsin-Whitewater para presentar su más reciente trabajo literario, El vampiro de Río Grande. Nos encontramos con el autor en el Café Esperanza en Waukesha, donde se presentó teniendo como público a los estudiantes universitarios. Roberto de la Torre venía a un congreso, ¿sí? Acababa de publicar el libro, yo platicando con Walter Saba, que ha sido un promotor cultural increíble en el área. Le interesó la idea, ¿no? Le pregunté si le dije se va a presentar en Whitewater, entonces pues quizá podríamos presentarlo acá, y sé cómo no, sería muy interesante empezar a promover la cultura. Sí, la Casa de Esperanza tiene una increíble cantidad de programas, entonces ¿por qué no añadirle algo como libros, artistas? Bueno, ya lo tienen, artistas gráficos, ¿no? Exacto. Pero esa fue la idea, de que este sea quizá una presentación del libro de otras. El vampiro de Río Grande es su primer libro, pero en el pasado el autor ha trabajado en colaboración con diferentes autores de Tamaulipas, Texas y Nuevo León. Tengo ya mucho tiempo escribiendo, había escrito dentro de libros con los autores, pero no había ni control sobre el tema general, si eran diferentes cuentos, no tenían un orden. En este libro me sentí muy a gusto. Estaba incluyendo los cuentos que yo quería, dándoles el sentido que yo quería. Los demás autores tienen mucha influencia en el libro. Hay autores más famosos que otros y no tienen el mismo seguimiento. O sea, a veces nadie lo mueve, lo deja ahí. ¿Sí? O sea, como es de todos, al mismo tiempo no es de nadie, y como que se pierde el tipo de libro que uno quiere. O sea, es un libro que no es de nadie. El libro incluye 13 cuentos, porque cuando el autor había completado el 12º, siempre tuvo la certeza de que le faltaba uno más para completar su libro. El libro, el proyecto, era una especie de realismo mágico, como lo que hace García Márquez, de la región del Valle de Texas y la parte de México, y hablaba mi proyecto de brujas, hablaba de leyendas, hablaba del Río Bravo, y había un vampiro que no estaba. En la tradición de la región, en la cultura de la región, no había un vampiro. Entonces yo pensé, bueno, para este proyecto tengo que incluirle un vampiro. Y tenía que ser un vampiro del Río Grande. Entonces ahí nace la historia de este vampiro. Es un vampiro que se desarrolla en Nueva York, de Nueva York. Y en la historia del cuento se viene al Valle de Texas y es como se le conoce como el vampiro del Río Grande. Sí, así surge el cuento. Me gustó, fue un cuento, es el cuento más grande de la colección. Me gustó como tuve la oportunidad de abarcar muchas cosas en un cuento. O sea, tener muchos personajes, mucho de nuestra cultura. O sea, fue un cuento que me sirvió para decir muchas cosas. Y eso fue lo que le dio el nombre al libro. Porque los cuentos son eso, es una forma de decir cosas a través de un cuento. Como otros lo dicen en poesía, otros en novela, otros como maestros. El mismo diseño del libro, el mismo diseño fue un diseño que yo elegí, el cuento también que le iba a dar nombre al libro también, y me he sentido muy a gusto. O sea, no solamente de decir lo que viene en los cuentos, sino decir con el libro, o sea, mostrar el libro que yo quiero. La profesora Pilar Molero de la Universidad de Whitewater quiere crear un puente entre la universidad y la Casa de Esperanza en Waukesha porque esto beneficia a ambas entidades. Walter y yo hemos hablado sobre esa idea de colaborar, ¿no?, entre la universidad y la Casa de Esperanza para hacer este tipo de cosas. Como tú sabes, la Casa Esperanza colaboró con Carroll College
para traer a Ernesto Cardenal, al poeta Ernesto Cardenal, hace un mes, ¿sí? Whitewater acaba de traer a un poeta oaxaqueño, Manuel Matus, y a un pintor, ¿sí? Hace también un mes. Entonces, la idea es que cuando ya sea que haya la oportunidad, pues podemos colaborar y se presentan allá, se presentan acá, o incluso que la casa impulse algunas presentaciones culturales. Para Roberto fue un orgullo el saber que los estudiantes universitarios estaban trabajando en una obra de teatro basada en su libro. Se va a hacer una obra de teatro en la universidad dentro del grupo de la profesora, de la doctora Melero, y me gustaría bastante que los que pudieran acercarse a estas formas de hacer literatura, de hacer la oralidad, de la historia, que se acerquen, que es muy fácil hacer una obra de teatro de un libro cuando queremos hacerlo. Nosotros quisimos aprovechar la visita de Roberto de la Torre, del autor, para trabajar con uno de sus textos. Yo tengo un grupo literario de estudiantes que se llama Panacea de la Palabra, y son un grupo de jovencitos que les gusta escribir, ¿sí? Entonces tenemos como más o menos 2 años y medio escribiendo. Escribimos poesía, escribimos cuento, escribimos todo lo que se nos ocurre, ¿no? Y cuando ellos conocen la obra de la Torre, nos parece que es muy visual. La idea también surgió porque nos pareció que los personajes en el cuento del vampiro del Río Bravo eran personajes que eran muy parecidos a nosotros, ¿sí? Hay un personaje que es el New York Vampire, que habla Spanglish. Hay un personaje tejano que es una pintora que habla Spanglish. Hay una bruja que es la abuela de todo el mundo, ¿sí? Todos tenemos una abuela que cuenta cuentos o que hace... Hay un santero, ¿sí? Hay un santero cubano. Entonces tenemos brujas, santeros, personas bilingües, y hay un irlandés perdido entre los latinos, que es muy típico de acá de Wisconsin, ¿no? Esa convivencia multicultural. El autor le agrada visitar el medio oeste de los Estados Unidos, ya que para él fue una gran sorpresa ver el parecido que han podido conservar sus compatriotas. Vine la primera vez para esta región, me di cuenta lo parecido que es con el Valle de Texas. No solamente en la gente, también en los campos. Es un campo de producción, siembran, hay ganado, hay agua, hay ríos, igual que nuestra región. También es una región agrícola con ganado y esto. Y sobre todo una cosa que me gustó, que las universidades le dan mucha importancia a estas culturas. A lo latino le dan mucha importancia. Sí, en Texas no es, y es bien difícil de entenderlo, no hay, como lo ven muy normal, no hay programas tan grandes, tanta comunicación con lo latino como en esta parte. Me gustó como el lugar que le dan a lo latino. Vine a hablar con los estudiantes, tuve algunas pláticas con ellos, y de ahí surgió esto. Pero a veces creemos que para escribir un libro, para escribir un cuento, tenemos que ser grandes escritores. Y no es así. Tenemos que escribir. Lo de grandes escritores, como todo, viene con el tiempo. Cuando sales de la universidad con tu carrera, todavía no eres famoso. En la experiencia lo vas logrando. Así es escribir. La gente cree que hay una diferencia entre hablar y escribir, y no hay ninguna diferencia. La oralidad es la base de la literatura. Si no es que la gente tiene ese temor, cree que tienes que escribir diferente a como hablas, y no, así no es. Sí. Tú empiezas a escribir como tú hablas, y poco a poquito la experiencia te va llevando a la literatura, a lo que es el arte. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio de internet en mptv.org. Sintonícenos en canal 10.1 HD todos los martes a las 6:30 de la tarde y en canal 36.1 DT los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez, muy buenas noches.